Gloria a Dios. Continuamos con la serie Sabiduría que transforma, sabiduría para nuestra vida. Si nos está visitando hoy por primera vez, quiero simplemente saludarnos. Si nos levanta su mano, te hace que nos está saludando. Déjela alta, no la baje. ¿Alguna más? No la baje, déjela alta. Y si se cansa, use la otra. Puede hacer ejercicio. Y queremos darle información. Si nos da su información, no la vendemos, no la regalamos. Simplemente le enviamos una tarjeta de agradecimiento por estar con nosotros en este día de hoy. Y continuamos en el libro de Proverbios. Por eso sabiduría que transforma. Si no, acá al frente, deje la mano en alto. Y acá. Vamos a tener un entrenamiento a los ujieres para que corran más o hagan ejercicio, así que un gimnasio para ellos. Gracias, hermano. Cuando hablamos de sabiduría que transforma, y la semana pasada, si usted no estuvo en el mensaje pasado, no lo digo porque yo lo predico, pero es simplemente la palabra de Dios cuando habla sabiamente. Y a lo mejor si hubiera pensado en la serie, pensar que vamos casi por orden por el libro de Proverbios, y no vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque entonces el tema se repite muchas veces, por lo cual no puedo hacerlo expositivamente. Por eso escogimos estos dos pasajes de alrededor de casi 30 versículos que podemos hablar de escuchar. De escuchar. Y si usamos el mismo sentido de común, ¿cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas bocas? Una. Si usáramos más los oídos, ¿qué menos qué? La boca, seríamos ¿qué? Más sabio, ¿verdad? Simplemente vernos donde Dios nos creó a nosotros, con lo de escuchar con sabiduría. Voy a hablar dos preguntas, otras 4 preguntas dentro de las 2 preguntas y 4 aplicaciones para nuestra vida con referente a escuchar. Y escuchar correctamente, recibir la corrección de Dios y rechazar toda influencia que no viene ¿de quién? De Dios, de Dios. Entonces, basado en esto, la primera pregunta que te hago, ¿qué estás escuchando? So, what are you listening to? Y eso va dentro, ¿a quién tú escuchas? Yo repito muchas veces, si se te queda algo en este mensaje, hay solamente 3 voces que tú escuchas, y lo vemos en Génesis y una cuarta hoy día. Y esas 3 voces básicamente cambiaron el mundo para siempre. En otra que el hombre vivía ¿qué? En paz. No había depresión. No había ningún problema, una paz increíble. Primero porque vivía en un mundo ¿qué? Perfecto, ¿ok? No hacía falta aire acondicionado, ni había calor. ¿Y cómo yo lo sé? Porque estaban desnudos. Entonces no había ¿qué? No había frío, ni los mosquitos te picaban. El hombre tenía dominio ¿qué? Sobre los animales. En el momento que Eva escuchó la voz ¿de quién? De la serpiente, y Adán escuchó la voz de Eva, ahí tuvieron ¿qué? Temor y se escondieron. El común denominador es bien sencillo. Hoy en día ese va a ser el mensaje básicamente. ¿Qué voz tú estás escuchando? Porque si te escuchas la voz ¿de quién? De Dios, sobre todas las cosas, va a haber ¿qué? Paz. Y puedes vivir en el mismo jardín del Edén en un sentido, ya no es el mismo, en tranquilidad, porque sabes que Dios está ¿qué? En control de tu vida. Entonces, vemos la voz del enemigo, ¿okay? Vemos la voz del cónyuge, y puede ser la voz de aquella persona que está alrededor tuyo. No necesariamente digo que sea mala, pero si no viene de Dios, tienes que llevarla a lo que Dios dice. Y después viene tu propia voz, porque entonces Adán, yo no sé qué voz escuchó él, porque solamente estaba Eva y él no le dice la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo primero que él hizo cuando se escondió? ¿Se vistió de qué? De hojas. Empezó en su propia voz a que, ¿sabes qué? Estoy desnudo, estoy envergonzado frente a Dios, por lo cual si me pongo hojas pudriente ¿qué? Ante su presencia. Yo le llamo eso que religión. Si voy a la iglesia, si me hago miembro de una iglesia, si hago esto, si hago lo otro, para tratar de ver cómo veo delante de quién. De Dios. Vemos obviamente que Dios tomó que un cordero, un animal, no lo dice la Biblia, pero creemos que es un cordero, basado en lo que Juan dice, cuando dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese animal inocente pagó con su vida, derramó su sangre, y Dios los cubrió con la piel ¿de quién? Del cordero. Del cordero. ¿A quién tú estás escuchando? ¿A quién tú estás escuchando? Él dice,
Oye, hijo mío, y sé sabio, y enderezará tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejecieres, no lo menospreciarás. Oye, la palabra oye cerca, presta atención. Hijo mío, sé sabio. Primero porque todos nacimos por el pecado de Adán y Eva. El pecado entonces vino que la muerte, y la muerte, nacemos en pecado, dice Salmo 139, en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. Y no está hablando de una relación ilegítima, simplemente es que todos nosotros nacemos ¿qué? Pecadores. Como repito muchas veces, yo nunca tuve que darle clases a mi hijo de cómo pecar. Entonces, usted nunca se sentó con ellos y le dijo, mira, cuando mientas, mueve los ojos, haz aguaje, te mueves para los lados para que entonces yo te pueda ¿qué? Creer. Es que es natural en ellos. Es increíble, le puedes dar un Oscar a los 2 años de edad. Y te miran así como, yo no sé quién lo hizo. Es la única persona en la habitación. Nacemos que en pecados torcidos. Entonces, el Padre nos habla, nos aconseja para guiarnos en esta vida, para enderezar que nuestros caminos. Pero entonces Dios nos habla para llevarnos al camino al camino de la ¿qué? A la salvación, a la salvación. La cuarta voz que estamos escuchando hoy día es la voz de ¿qué? Del mundo, del mundo. Es importante lo que escuchamos. Yo hablé de lo que veamos porque ahora mismo fue el Super Bowl. Y no fue de Bugs Bunny como alguien me dijo, oye, Bugs Bunny estuvo en el de esto. Bugs Bunny, yo no vi a Bugs Bunny, pero está bien, vamos a dejarlo a ellos, sé a lo que se refieren. Pero el Super Bowl paga alrededor, no me acuerdo la última cantidad, millones por 30 segundos. ¿Cuánto están pagando? 8 millones por 30 segundos. 30 segundos. Now, ¿usted cree que estas compañías simplemente les gusta botar el dinero? 2 de mis años de educación fue en mercadeo. Cuando tú haces una promoción o algo, tú verificas el resultado después de qué? De esa promoción que hiciste. Si es un billboard en algún lugar, si es algo en el periódico. Por lo cual eso quiere decir que ellos están invirtiendo porque ellos esperan que ellos regresen esos 8 millones por esos 30 segundos. Por lo cual miren el impacto que si 30 segundos tienen un impacto en nuestra nación, 30 segundos, es porque están viendo y están ¿qué? Escuchando algo. Por eso la pregunta, no solamente que estás escuchando, ¿a quién tú escuchas? ¿A quién tú escuchas? El cuarto ruido que digo, el ruido del mundo. Lo que está hablando, el noise del mundo. La segunda pregunta es ¿por qué estás escuchando? Porque no es que estás escuchando, pero ¿por qué tú escuchas lo que escuchas? ¿Porque todo el mundo lo escucha? Dice el versículo 23 en Proverbios 23, comprad la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea, la verdad tiene tanto valor que vale la pena ¿qué? Comprarla. Invertir en ella. Es como básicamente vale la pena porque da sabiduría, nos enseña y nos lleva, dice aquí, a la inteligencia. El versículo anterior nos lleva a escuchar la verdad y no menospreciarla. Hay gente que da su vida por una mentira. Lo vemos en la religión musulmana. Gente que se pone bombas y vive por una mentira pensando que si mueren por Alá llegarán que al tercer cielo. Es una mentira. Pero da pena. La verdad, y déjame explicar lo que es la verdad. Verdad es algo cuando se convierte en la verdad en tu vida, cambia tu forma de pensar, por lo cual cambia tu forma de ¿qué? De actuar y de vivir. Porque es una verdad, eso es cuando se convierte en la... Por eso cuando Cristo dice yo soy la verdad. Porque si la verdad no puede seguir el camino y si no sigue el camino tiene vida. Y no estoy hablando de vivir, nosotros todos que estamos aquí vivimos, pero hay una diferencia entre vivir y existir. Vivir porque entiendes entonces cuál es la verdad. La verdad es quién es Cristo. Cuando Cristo viene a ser tu verdad, tú empiezas a vivir con un entendimiento, como dijo el pastor Lugo en la alabanza, ya no soy yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Entonces cuando hay una verdad en tu vida, eso domina tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma ¿qué? De actuar.
Decía una vez un joven que le dijo al papá, papá, me voy, no quiero ya vivir en casa, me voy a meter a los Marines porque no quiero que nadie me mande. El pobre estaba confundido, ¿verdad? Y aquí yo sé que hay hombres de negocios, o veces esto con cuidado, no se me ofenda, porque a veces me río cuando dicen, no, yo quiero tener mi propio negocio para que nadie me mande. Y aquel que es negociante sabe lo que le estoy hablando. Antes tenía un jefe o dos, ahora tiene ¿qué? Cientos de jefes, porque esos son sus clientes y se los necesitan, ¿lo necesitan qué? Ahora, en un sentido. Cuando hablamos de verdad, ¿ok? Y no entendemos porque nos escuchamos nosotros ¿qué? Nosotros mismos. Es como poner un espejo y coger consejo de nosotros mismos. ¿Qué tú crees? Entonces te viene acá, bueno, esto es lo que yo creo. Bueno, pues entonces vamos a tomar esa decisión. Ok, básicamente. ¿Por qué estás escuchando? Mire por qué escuchamos. La pregunta que nos podemos hacer. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios ¿qué? Consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no ¿a qué? Hacia adelante. O sea, hay algo en nosotros que nos encanta ¿qué? Escuchar ¿qué? Nuestra voz. Y si no buscamos personas que hablen nuestro idioma para que nos digan ¿qué? Lo mismo y afirmen nuestra propia ¿qué? Ignorancia. Por cierto, con cuidado, yo sé que eso no pasa en esta iglesia, pero me acuerdo uno de mis profesores en seminario me decía que a veces en la escuela dominical los grupos de vida eran las personas compartiendo sus ignorancias en vez de discutir la palabra de Dios, que es la que nos guía y la que nos debe ¿qué? Guiar. Somos ignorantes en un sentido, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué dice Dios al respecto? Escuchamos porque es algo que nos gusta a nosotros, porque ya primero tenemos un corazón que es engañoso. Lo dice la Biblia, ¿ok? Que nos engaña a nosotros, nos hace creer algo que nosotros que no somos. Por eso en Santiago cuando nos manda a nosotros a vernos un espejo, y el espejo es que es la palabra de Dios lo que dice acerca de nosotros. Deje de verse al espejo a los 40 y 15 años más tarde, véase la próxima vez en el espejo. Primero se va a deprimir. Se deprime ahora y se ve todos los días y me necesito para 15 años sin verse. Y de momento, ¿qué es eso? Mi esposa me dice el otro día cuando hacía mucho frío que me puse los jurinos, ¿cómo se llama? Los beanie. Y me dice, pareces un viejo. Y yo le digo, ¿y qué tú crees que yo soy? Es la realidad, no la podemos tapar. Pero básicamente ya sabemos que mi corazón originalmente no quiere escuchar a Dios. La batalla más grande que tenemos no es contra quién, no es contra el enemigo, ni con nosotros mismos. Es básicamente con Dios. Porque no queremos escucharlo, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y no es tan difícil, por eso yo siempre trato de usar lógica que cambie nuestra forma de pensar y entonces cambia nuestra forma de vivir y nos sometemos a algo o alguien es tu Dios. Y tú dices que no, pues eres tú, somos nosotros, esa es la batalla más grande. Cuando alguien firma un contrato en béisbol ya no le pertenece a usted. ¿Le pertenece a qué? Al equipo. Al equipo. Y no se sabe que en muchos contratos, dependiendo del deporte que sea, no te dejan hacer ciertas cosas. ¿Sabía eso? No te dejan correr motora. No te dejan montarte paracaídas. O sea, tú pierdes todo ¿a qué? Tú pierdes libertad. Y si haces un contrato de modelo, ¿ok? Ellos te pueden pintar el pelo del color que ellos quieran. Y hacer y ponerte make-up y ponerte lo que ellos quieran. De momento, ¿qué pasa con tu orgullo? No importa. Porque tienes un chequecito. Un chequecito. Cristo murió ¿por qué? Por nosotros, mas no vivimos ya, sino vive Cristo, que en nosotros se debe hacer nuestra verdad. Entonces, hoy en día cualquier cosa que tú pongas, en las ignorancias que yo leo y leía, porque esto va a ir con el segundo punto. Tenemos un mundo tan ignorante, ¿ok? Fools, necios. Es increíble que nuevamente yo tenga que tratar de explicarle a alguien lo que es un hombre y lo que es una mujer. That's how far. Eso es lo lejos que hemos ido por el mismo sentido común. Entonces, lo que tú a veces lees en el libro de la cara,
Facebook, by the way, ok, literal, y de ver la ignorancia, entonces creemos todo lo que escuchamos. Porque a la gente no le importa la verdad. Imagínense, los mismos noticieros no le importa la verdad. Ellos te van a cortar lo que ellos quieren que tú escuches. Lo que ellos quieren, como ellos te quieren que influenciar para que tú lo escuches y no te dicen ni toda qué, la verdad. Y ellos no están siempre siendo noticieros, simplemente están empujando para la área que ellos quieran escuchar. Entonces, el que antes era supuestamente el más libre de todo, si tú dices algo en contra de lo que ellos creen, entonces ya, they cancel you out. Viven en una cultura de cancela sácalo. Eso es donde estamos. Porque entonces va, ¿cómo estás escuchando? No solamente qué, pero ¿cómo tú estás escuchando? Primero, estás presuponiendo. Are you presupposing? ¿Qué significa esto? MacArthur hace años habló de entre los pastores, porque nosotros ya tenemos una idea en nuestra mente, basada ya fuera en nuestra crianza, en nuestra cultura o en lo que hemos creído. Entonces muchas veces cuando alguien nos está hablando, nos viene a la mente realmente quiénes somos en vez de poder escuchar lo que la persona está tratando de decir. Por eso él dice en Proverbios 8, 32 al 33, ahora pues hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atender el consejo y sed sabio y no lo menosprecios. Lo primero que quiero que entiendan es que si tú le entregaste tu vida a Cristo y le perteneces a Él, todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Aun cuando alguien te dé una información, tú lo vas a filtrar, vamos a ver un momento cómo tú lo filtras, a través de lo que Cristo dice que en su palabra. Porque si Dios lo permitió es porque es por algo, ¿ok? Porque Él tiene un propósito aún en esa comunicación. Uno de los pasajes cuando estaba el rey David, antes de ser rey, o en medio, en su comienzo de reinado, fue ofendido, lo llamaron hasta perro muerto. Entonces uno de sus soldados sacó la espada y si le quieres que le corte la cabeza, no, déjalo. Porque Dios ha permitido que me llame esto. Entonces escucha, porque decir que Dios permitió que te dijeran lo que te fueron a decir, es como tú reaccionas. Entonces cuando yo me hago la pregunta de presumir, es que no vas a poder escuchar si ya estás presuponiendo la información que recibida. Dice Efesios, Eclesiastés 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces tienes que tratar de escuchar por qué Dios está diciendo esto en mi vida. Entonces cuando hablamos de escuchar en orden de ser sabio y no solo ver el punto de vista de otro, sino el punto de vista completo, para que entonces puedas para que traigas el punto de vista de quién, de Dios, que es el que importa, que es el que vale. Ese es el punto importante. Entonces, ¿qué sucede? Mientras en esta nación que se vuelve más polarizante, uno de nuestros pastores era exfutbolista de los Tampa Bay. Entonces fue una reunión de los jugadores de los Bucks, Tampa Bay Bucks. Y mientras está allí, pues le está hablando con un compañero viejo de él. Y entonces le dice, la verdad que ustedes son rápidos. Dios te hizo rápido. Obviamente él se sintió mal. Y él como que le preguntó, ¿y por qué te sientes mal? Es porque como él es de color oscuro, o de raza negra, o afroamericano, como le llaman acá, pues entonces él se sintió que eso fue un comentario racista o racial. Yo puse a meditar en esto mientras estamos teniendo esta conversación entre los pastores, viendo qué podemos decir, qué no podemos decir, porque hoy en día la gente está súper sensitiva. Entonces obviamente vamos siempre al ataque, en un sentido, pero ¿por qué se siente así? Porque por ejemplo, yo soy mitad puertorriqueño, mitad dominicano, o sea, salsa y merengue, que se convierte en una bachata. Mangú y mofongo, por eso la ronquera, siempre he dicho, ¿verdad?
Okay. So, entonces, si alguien me dice a mí, entonces, oye, me imagino que tú juegas pelota. Oye, pero qué cosa racial tú has dicho. Ok. Eso me hubiera ofendido, ¿cierto o no es cierto? Ahora, algunos corren bicicleta, pero no tenían talento, pero vamos a dejar eso ahí. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué es lo que sucede? Tenemos que ver si nuestra crianza nos lleva entonces a recibir cierta información en la cual estamos presumiendo algo que realmente no es, porque eso no fue lo que él significó. ¿Okay? Él está haciendo algo positivo. Pero entonces, si yo me hubiera criado en un hogar donde me dijeran que lo único bueno que un puertorriqueño y un dominicano sirve es para jugar pelota. Entonces, mientras yo estoy creciendo en esta atmósfera, recibiendo esta connotación, ¿ok? Entonces, si me llegan a decir, bueno, ¿qué posición tú juegas? A lo mejor lo cogía, ¿qué? Lo cogiera mal, pero espérate. Hay puertorriqueños, dominicanos, son doctores, abogados, políticos, bueno, es otra cosa. ¿Me están siguiendo? Están viendo entonces, y le estoy hablando aquí a todo el mundo, porque a veces es como no es que cómo recibimos la palabra, es como la aceptamos, porque estamos, crecimos o nos criaron en una información que completamente, ¿qué? Puede ser errónea. Puede ser errónea. Entonces, cuando venimos entonces a Cristo, dice que somos que nueva, ¿qué? Nueva criatura. Por lo cual ya lo pasado, ¿qué? Pasado es primera de José. ¿Okay? Sí, dice que ya lo pasado, entonces es pasado. Entonces, no es que tú ignores tu crianza y cómo te crees, simplemente que tú tomas esa información y ya no actúas igual porque tú eres nueva, ¿qué? Criatura. Por ejemplo, ahora mismo, si alguien de momento, pues, me equivoco y le pasé por al frente en mi carro y me manda al infierno. A mí no me molesta. ¿Por qué no me molesta? Pues yo no voy para el infierno. I know where I'm going. ¿Por qué me voy a molestar? Ya yo sé para dónde yo voy. Por lo cual, aún cualquier información que te diga, entonces tenemos que entonces que examinarnos. Señor, ¿por qué tú permitiste que esta persona me dijera esto? ¿Ok? Y examinarnos a nosotros, entonces traerlo a la mente de quién, de Cristo. Y que dice que en su palabra. Por ejemplo, si yo de momento digo ahora, mire que estamos tan polarizantes básicamente, que aun cuando llego cualquier comentario, me acuerdo una vez, mi hijo que está aquí, estamos en el banco, no me acuerdo la edad que tenía, pero fue hace tiempo, en Orlando solamente corren estas cosas, no en Tampa. Y usted sabe que yo, pues, bromeo. Entonces, la cajera de momento me dice, no sé si mi hijo se va a acordar, y me dice, yo soy de California, algo así, no sé la conversación. Yo siempre le pregunto a mi esposa siempre me regaña, por eso te pasan las cosas, porque tú hablas mucho. No, tratar de establecer una conversación, a ver si se convierte en una conversación espiritual. Y digo, qué bien, del país de California. Y ella se molestó. ¿Cómo de qué país de California? Yo solamente lo mencioné porque una vez oí ese comentario, el país de California, y yo no sabía. ¿Y por qué lo dije? Eso me tengo que aplicar el mensaje del domingo pasado. Yo sé, pero la persona ¿qué? Se molestó. Entonces, si se molestó es porque había ¿qué? Había algo en esta persona, y yo le llamo, y lo digo con cuidado, complejos. Y a lo mejor de una información que recibió, esto es antes de todo este revolú que tenemos hoy día. Estoy hablando de casi 10, 15 o hasta 20 años atrás. Pero el sentido de que tú dices algo y alguien se molesta y a lo mejor por sido, yo he estado en California y es como ningún otro estado. No estoy hablando políticamente, estoy hablando ¿qué? Montañas, playas, invierno, verano, no es Florida, que es verano y 2 o 3 gotitas así que viene de momento el frío. Es completamente diferente. Pero eso decimos algo y la gente como recoge maná. Yo no estoy hablando de la gente porque recuerden el domingo pasado, usted tiene que velar lo que usted está hablando. Esa es nuestra responsabilidad. Solo estoy hablando, ver lo que usted escuche para que no venga y brinque inmediatamente a lo que alguien ¿qué? Está diciendo. Está diciendo, usted lo recibe, usted medita y ya. Y lo que sucede es cuando estamos oyendo, estamos escuchando estos podcasts, estas noticias, entonces nos dejamos influenciar, aunque no queramos, te va a influenciar. Bueno, yo puedo acabar de comer y estoy en el estómago así, me siento y me ponen un anuncio ahí de un hamburger ahí, el queso derritiéndose y ahí, ¿sabe qué me da ganas de qué? Y hoy tenemos DoorDash, ¿ok?
Voy a hacer Pastor Dash para que me llamen, yo voy a orar por ustedes para que, ¿ok? Porque somos influenciados en nuestra forma de pensar y nos lleva a una forma de actuar polarizante. Tanto lo correcto como lo incorrecto nos va a afectar de una forma u otra. De una forma u otra. Ejemplo, varios meses atrás hice la estadística de los musulmanes. Y el problema no son los musulmanes, porque el 75 al 85% de los musulmanes son personas que, buenas, no son malos, otra religión. Solamente es el 15 al 25% que son los radicales, que básicamente quieren matarnos a nosotros o nos quieren subyugar. That's the main point. Y si no, ve a Europa para que vea lo que ocurrió en Europa en los últimos 20 o 30 años. That is the truth. Entonces alguien me escribe: pastor, yo tengo amigos musulmanes, yo no puedo entender cómo usted habló mal de los musulmanes. ¿Me están siguiendo? Yo hablé mal de los musulmanes, al contrario. Yo hablé ¿qué? Bien de ellos. Pero es como tú ¿qué? Como tú lo recibas. Y usé el ejemplo, sin saber que iba a llegar a esta predicación, de escuchar. Porque de momento digo, sí, porque hoy en día, si tú dices cualquier cosa, aunque sea una verdad, de la raza afroamericana, y mencioné, estudié a Martin Luther King, tremendo lo que él hizo, pero entonces si hablo del carácter de él, ¿te es racista? Porque no puedes decir qué. Nada de lo que pasa cuando él escucha y escucha lo que quieren escuchar. Para hacer la pregunta, oye, el pastor y llegan los comentarios de ustedes a mí. O hago simplemente un ejemplo y le digo, esto no es político ni pagado de lo que ocurre en Minnesota. ¿El pastor tiene que hablar de política? Eso no es política, eso es sentido común. La ley dice no pasa esta línea, no pasa esa línea. No, porque la gente presume que cualquier cosa que tú hables en contra, a favor de algo, eso es lo que tú eres. O sea, no podemos tomar la información a ver si es verdad y meditar en ella, porque estamos escuchando ciertos canales, y eso me incluye a mí, de no escuchar ciertos canales, ninguno ni para bien ni para mal, sino escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Y escuchar la voz de Dios. Porque viene la última pregunta, ¿cómo te está afectando? Nos va a afectar. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando en mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Feliz el hombre que me escucha cuando dice que está velando en las puertas. Está diciendo aquí, ¿qué es velando las puertas básicamente? Las puertas cada día para escuchar la voz de quien, de Dios, y meditar en su palabra. Y se me quedó, iba a traer un medidor. ¿Medidor qué se llama? Measurement. ¿Ok? Porque la Biblia se llama el canon, la regla. Por lo cual todo lo que el mundo dice, tú traes la regla y ¿qué? Y lo mides para asegurarte que tú tienes la ¿qué? Las medidas ¿qué? Correctas. Entonces la Biblia se convierte en este medidor. Nuestra hermana que trabaja en parte de ingeniería con aire acondicionado, ella sabe que si ella falla por media pulgada, ¿ok? No te cabe el refrigerador que alguien iba a comprar. Media pulgada nada más. Pues entonces ya no entra ¿qué? El refrigerador donde supone que entre. Entonces la palabra no te puede. Yo creo que ahí sí hay como 12 pulgadas y media. Bueno, esto fue lo que yo oí en CNN o en Telemundo o en Fox. En vez de ir a la palabra, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Cuál es la medida para que entonces mi vida pueda ajustarse y caer en línea con quién? Con lo que Dios quiere. Y la esposa puede decir, ay, tan bonito refrigerador, pero ¿sabe qué? No importa que tan bonito sea, sino que, si no va en el espacio ¿qué? Donde tiene que ir. Por eso dice la Biblia entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de quién, de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a quién, de Cristo. O todo lo que escuchamos tenemos que traerlo a la mente de quién, de Cristo, o sea, lo que dice Cristo, para entonces obedecerlo a Él. Y mire el resultado, Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió este pasaje? En la cárcel. Y la cárcel de aquella época, no la de hoy en día, que tiene aire acondicionado, cancha de baloncesto.
Pastor, ¿cómo usted sabe? Pues yo fui capellán, ya están esperando que diga, estuve los años varios ahí metido. Capellán, entonces, dice aquí, entonces, la paz viene, ven el puente, comenzó donde había paz en un mundo perfecto. De momento aquí está Pablo en la cárcel con la paz como si estuviera donde en el jardín del Edén. Porque él sabe que Dios estaba ¿qué? En control. Y si lee los versículos anteriores, por eso la Biblia es una carta donde te dice entonces, regocijaos en el Señor. Digo regocijaos porque su regocijo no estaba en la situación ni en la condición, estaba simplemente en el Señor. Él era prisionero ¿de quién? De Cristo. No del gobierno. Él sabía que Cristo estaba en control ¿de qué? De su vida. Por lo cual dice regocijo, dice, ¿sabe qué? No te afanes por nada. Él está diciendo desde la cárcel, escribiéndome a mí, que estoy sentado en un balconcito leyendo, o con aire acondicionado o algo así. No te afanes. Pues yo no me tengo que afanar por nada, el que te afanes tú no. Sino sean vuestras oraciones con acción de que de gracia y súplica. Entonces, ¿qué él dice entonces? Entonces dice, la paz que sobrepasa ¿qué? El que no hace sentido. Porque está escuchando la voz ¿de quién? De Dios. Entonces lleva entonces en su mente todo lo honesto, todo lo perfecto, todo lo justo, todo lo misericordioso. ¿En esto qué? Pensar. Entonces lo que has oído de mí, aprendido y aprendiste de mí, entonces obedece. Eso te dará paz. Entonces 4 aplicaciones concluyo. Primero nos dice en Proverbios 4, el capítulo que leímos, abraza las enseñanzas. Está hablando de las enseñanzas de Dios. Pero entonces Dios permite toda información que llegue a nosotros para traer ¿qué? Sabiduría ¿qué? En nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo aprender a perdonar cuando alguien me ofende? Le pregunto a hace años, uno de mis líderes, le digo, oye, ¿cómo es tu relación con fulanito? No, todo está bien. Porque hay gente como que tiene esto con fulanito, no es de esta iglesia, así que no tiene que estar mirando para el lado, ni para atrás. Okay. Y dice, ¿y cómo? No hay problema. Entonces, yo, wow, qué raro, porque fulanito a veces como que nosotros le llamamos necesita extra gracia. ¿Ok? Y yo le pregunto, pero ¿y tú hablas con él? No, yo no le hablo. Entonces, por eso no tiene problema, porque no le habla ni lo toca. Entonces, ¿qué sé? Tú aprendes a perdonar cuando alguien te ofende. Pues dice, fíjate, pastor, yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo no tengo problemas con perdonar. ¿Alguien te ha ofendido? Es la única forma que tú vas a aprender eso. Entonces Dios permite cosas en tu vida. Entonces tú abrazas esas situaciones. Dice aquí, oír, hijo, la enseñanza de un padre. Y estar atento. O sea, no es simplemente de escuchar, sino presta atención para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Dice que la voz de la sabiduría nos urge a escuchar y a seguir la enseñanza de ¿qué? De Dios. Es algo que divino, donde Dios quiere comunicarse con quién, con nosotros entonces, para que nosotros podamos vivir cerca de él y reflejar ¿qué? Su sabiduría y su verdad en un mundo ¿qué? Un mundo roto. Un mundo roto. Siempre menciono cuando hablamos las enseñanzas que entonces es como de momento salen las noticias, esto no ocurre porque uno no sabe cuándo viene un terremoto, un huracán sí en Florida que va a venir, ¿qué pasa? No sabemos cuál de los meses, y está la persona sentada tranquila ahí en el aeropuerto, entonces todo el mundo agitado y corriendo para arriba y para abajo, terremoto a las 3, terremoto a las 3, terremoto a las 3, y la persona tranquila y leyendo y lo más seguro su Biblia. Oye, ¿no estás preocupado? No, yo me voy en el avión de las 2:30. Eso se le ve al cristiano. Está en las noticias, mira lo que va a ocurrir, mira que viene, mira esto, mira lo otro. Estoy tranquilo, pues estoy leyendo que es la palabra de Dios. Y Dios está en control. Dice que caerán ¿qué? 1,000 y 10,000. Por eso un cristiano no debe jugar lotería, porque no te va a tocar. Van a caer todos esos, pero a ti no te llega. Versículo sacado fuera de contexto. Segundo, no solamente abraza las enseñanzas. Cuando aún en 1 Pedro dice, cuando alguien te ofenda y no te ofenda porque te lo merece, a lo mejor te lo merece, examínate porque Dios está permitiendo esto. Entonces te pones en la posición de Cristo. Wow, Él fue ofendido. Abraza esas oportunidades.
Segundo, adquiere más sabiduría. Lo dice el versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes. Ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandecerá. Ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas que abrazado. No solamente la abrazas, sino que tú puedes adquirir diariamente ¿qué? ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Santiago no dice, pide sabiduría. Lo está diciendo aquí. Teológicamente, sabiduría es un regalo de Dios que es más valioso que la plata y el oro. Entonces, en vez de ganar la sabiduría del mundo, gana la sabiduría ¿quién? De Dios. Así como inviertes, ¿qué libros tú estás leyendo? ¿Qué podcast tú estás escuchando? ¿Qué es lo que está pasando para adquirir sabiduría, pero de Dios? ¿No de qué? No del mundo. Eso no dice que tú ignores todo lo que dice el mundo, sino que tú lo lleves. Oye, esto es un buen principio. Casi todo buen principio es bíblico. ¿Sabían eso? Casi todo buen principio es bíblico. Pues son los principios ¿de quién? De Dios. Y por eso mucha gente en el mundo que no conoce a Dios son bendecidos por Dios. Y pues, ¿por qué son bendecidos? Porque reciben la bendición. Si se portan bien, pues son bendecidos. Lo único que es básicamente basado en los proverbios. Y recuerden que proverbio es no es una promesa, es un proverbio. Mucha gente lo coge por promesa, no. Si usted come bien, el 80% de los que coman bien van a tener una vida más saludable. Eso no quiere decir que alguien que coma bien no va a morir joven o no va a tener un ataque al corazón. Es un proverbio nuevamente. Tercero, adorna la información. Recuerde que me gusta ponerle para que se acuerden, ¿verdad? Abraza, adquiere, adorna. ¿Y por qué adorna? Adorna la información, guard your. Adorna de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Wow. Recuerden como la palabra oye, referente, escucha, mira las razones. Cuando digo adorna la información, ¿ok? Si alguien te grita algo, ¿qué tú haces? Toda esa información, tú guardas tu corazón. Tú guardas tu corazón. Ejemplo, aquella señora en el banco, California. El país de California. Asumió que yo estaba diciendo algo negativo. Yo no sé lo que estaba diciendo en ese sentido. Entonces, cuando alguien te diga, protege tu corazón, guarda tu corazón. Por eso es el ministerio de eso mismo. Guarda tu corazón, tú adornes. Oh, qué bien, gracias por la información. Por eso a veces yo les digo honestamente, yo prefiero una crítica que sea de ayuda a un halago que no es de ayuda. Mira cómo escuchamos a veces nosotros. Si alguien nos dice, Carlos, Ailín, qué bien se ven. Gracias. Esto lo coge el complejo. Pero si digo, oye, Carlos, me dijeron que te ves bien mal, ¿quién? Estoy semicorrecto, ¿verdad? Inmediatamente, ¿quién lo dijo? Pero ven acá, si cuando te dan algo, porque el punto no es quién lo dijo, ni cómo lo dijo. El punto sí que, si es verdad, está viendo. ¿Quién dijo que yo tengo un rabo? ¿Quién lo dijo? Estás caminando por ahí con el rabo puesto, en vez de mirarte el trasero y quitarte el rabo. Fíjate, pero así somos. En vez de ver, es verdad es verdad lo que la persona dijo. Porque si Dios lo permitió es por algo, será para que me examine, para que vea delante de Dios y no lo coja como si fuera un juicio. Al contrario, yo he aprendido más de, pastor, no es de enseñanza, adorna la información, no lo tomes personal. Por eso, como dije, uno de los puntos fue, no trates de suponer, esto lo dijo porque yo soy venezolano, esto lo dijo porque yo soy colombiano. Empezamos entonces, Mara, ya tú eres ni venezolano, ni colombiano, ni cubano, tú eres que cristiano. Mas ya no eres tú, eres Cristo en ti. Entonces lo puedes coger como si fuera por tu país o tomar como algo así. Simplemente yo he sido ya que comprado. Usted se imagina que, quiero que piense esto, porque ahora somos modelos de Dios. Lo dice Romanos 12. Somos la pasarela de ¿quién? De Dios.
So, de momento usted es modelo, ha sido comprado y le pintan el pelo, le cortan el pelo, le hacen algo, le ponen unos colores que usted nunca se los pondría. ¿Ok? Y mientras está pasando por la pasarela, la gente está ¿qué? Criticándolo a usted. Note esto, la gente no vino a ver el modelo. La gente vino a ver ¿qué? El diseño. Y tú dices, ¿y sabes qué? No te vas a comprar porque te pueden decir, oye, ¿viste qué flaca está? Son flacas, ¿verdad? O viste esto, viste el otro, empiezas a ti no te molesta porque después te pagan el chequecito. I'm getting my check. You don't care. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que puedan decir tú lo escuchas, pero tú lo ignoras en el sentido que a ti te están pagando. ¿Por qué? Ya Cristo pagó por ti. Ya Cristo te compró. Entonces ya lo que pasa en tu vida, lo que digan de ti no importa, porque Él viene a ser tu diseñador. Ellos no vienen, la vida no es acerca de ti, es acerca de Él. En tu caminar lo está glorificando a Él. Nadie viene, muchas veces estas compañías a propósito, son las compañías nuevas o los fashionistas nuevos que emplean los modelos famosos. Porque la mayoría, yo no creo que ustedes se concentren en el modelo, sino que en su ropa. No en Cindy Crawford, no en esta, no en la otra, sino que en su ropa. Olvídate de ti, tú eres modelo de quién, de Cristo. Tú escuchas, tomes información. Y finalmente te dice entonces, anda con cuidado. Todo esto es para que andes, para que vivas con cuidado. Porque el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no te tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. En otras palabras, yo no puedo andar en el consejo del pasado. Yo tengo que andar en el consejo de ¿qué? Del presente. Del presente. Y cuando me pongo a meditar, ¿por qué David falló después de tener esas victorias? Porque empezó a dejar de escuchar ¿qué? La voz de Dios. ¿Se acuerdan de Salmo 1? Empezó a ¿qué? Y él lo escribió en Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo ¿qué? En consejo de ¿qué? De malos. Ni en camino de ¿qué? De escarnecedores. Ni en silla de ¿qué? De pecadores que se ha sentado, en este caso en cama. ¿Cómo que empezó? Se quedó durmiendo. Empezó a escuchar la voz, quién sabe, de él mismo. Tú tienes todos estos terrenos, tú tienes la mejor militar del mundo, quédate durmiendo. Dice que, ¿dónde se supone que él estuviera? En la batalla. Y se quedó durmiendo. Después prendió Netflix y empezó a ver lo que no tenía que ver. Después fue a la vecina y hizo lo que no tenía que hacer. ¿Y dónde comenzó? Empezó a escuchar su propia voz. En vez de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Entonces te está diciendo, dejándonos saber a nosotros que aún hoy en día yo tengo que estar ¿qué? Manteniéndome, no porque la salvación se pierde, sino para entonces poder andar y vivir. Por eso aún pastores, ¿cómo caen cuando son qué? Adultos, personas que yo he leído libros de ellos. Yo no soy mejor que ellos. Eso nos está diciendo nosotros que tengo que estar viendo lo que ellos están haciendo. Ahora, concluyo con esto. No tengo un walkie-talkie, ¿verdad? Pero quiero que noten esto básicamente. Todos nacemos ¿okay? Con una conexión con Dios, pero esa conexión se pierde cuando Adán y Eva pecaron, morimos espiritualmente. No hay conexión con ¿quién? Con Dios. Entonces sí, tú tienes un headphone para tratar de comunicarte con ¿quién? Con Dios. Pero de la única forma que tú puedes comunicarte con Dios es a través de Cristo Jesús. Esa es la única sintonía que hay. Esta es la Biblia. Esa es la única sintonía que hay. Pero noten esto, la razón más importante es que tiene solamente ¿qué? Algo para comer, pero dos ¿para qué? Para escuchar. La pregunta más importante, y lo he repetido muchas veces, en oración, la parte más importante de la oración no es que Dios te escuche a ti, es que tú ¿qué? Lo escuches a Él. ¿Qué Él te está diciendo a través de qué? De todo. Porque si no hay comunicación, no hay salvación, no hay comunión, no hay ningún tipo de ¿qué? De compañerismo. En el Yellowstone Park, uno de los guías quería presentarle las bellezas de las montañas, de los árboles y todo esto. Y para evitar una interferencia apagó ¿qué? Su radio, su walkie-talkie. Y pasó un tiempo y de momento ve a un otro guía
agitado, corriendo hacia donde Él. A decirle, mira, nos hemos tratado de comunicar contigo y no hemos podido. ¿Qué pasó? Es que apagué ¿qué? Mi radio. Es para darte a saber que hay un oso en el área, que ya atacó a gente en el área. ¿Sabes qué? I'm your guy today. Y quiero decirte que Cristo viene. Y Cristo viene, lo dice ya en su palabra, eso está escrito. Y Él me comunicó que te dijera entonces, si no entregas tu vida a Cristo, vas a pasar la eternidad fuera de Cristo. Y no va a haber ninguna relación con Cristo. Nota esto, no te dije esta iglesia, esta denominación. Es con Cristo. Entonces, es para que escuches ¿qué? Su voz. Acerca de otra voz que escuches su voz, ni aun la tuya, just noise. La voz de Cristo. Oye, escucha con sabiduría. Padre, gracias por tu palabra, que es nuestra guía. Gracias por el libro de Proverbios, que es sabiduría que transforma, Señor. Si hay alguien en este lugar que no te conoce en una forma real o personal, que seas tú hablando, que nos hagas entender nosotros que tú diste tu vida por nosotros, que no es una religión, una denominación, una relación personal con el Creador a través de Cristo Jesús. Y Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida.